Buen día, bienvenidos a Postdata. Es viernes 26 de septiembre, le tenemos las noticias. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya entregó su cuarto informe de labores al Congreso de Michoacán. Aseguró que puso en marcha el programa más ambicioso de infraestructura pública, en el que se han invertido más de 40,000 millones de pesos, sin deuda ni recursos federales. Reconoció que la seguridad es un reto mayúsculo, pero no solo para los gobiernos, sino para todas y todos. Informó que entregará terminados 50 kilómetros de los 87 que integran el nuevo libramiento de Morelia y que su administración recuperó la rectoría de la educación. El PAN exigió un gobierno menos preocupado por la elección del 2027 ante los graves problemas de pobreza y seguridad. El PRI llamó a no ser indiferentes ante las narcominas que han dejado decenas de muertos en Michoacán, y Movimiento Ciudadano afirmó que el verdadero problema del Estado es la falta de gobernabilidad y paz social. En sesión del Pleno, diputados de Morena destacaron la buena salud financiera del Estado, pese a las turbulencias que heredó. El Partido del Trabajo aseguró que la deuda que tenían otros gobiernos ya fue saldada, mientras que del Verde Ecologista señalaron que hay avances en obra, pero también pendientes en seguridad y pobreza. El secretario de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres, pidió tranquilidad ante el recorte que contempla el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud en el 2026. Precisó que para el Estado se tienen previstos 1,300 millones de pesos, a diferencia de los 11,000 millones que se han recibido en años anteriores. De última hora, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, anunció que permitirá que continúen los trabajos de construcción del teleférico, tras lograr una serie de acuerdos con el gobernador Alfredo Ramírez. El secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, reiteró que fueron desmantelados 6 campamentos clandestinos en una zona serrana de Siragüen, y no uno, como señaló la alcaldesa de Salvador Escalante, Dayana Pérez. La jueza Katia Orozco ordenó la suspensión provisional de la prohibición de la tauromaquia que se estableció en la Ley de Bienestar Animal de Michoacán, por lo que podrá realizarse la corrida de toros convocado para el próximo 30 de septiembre en la Monumental de Morelia. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarle en esta mañana de viernes 26 de septiembre. Gracias por su confianza, por acompañarnos. Le recuerdo que somos Postdata. Hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de esta señal, la de Vox, en el 103.3 de su FM. Listos ya también en Facebook, donde nos encuentra como postdata.news, acá el noticiario tipo televisión, por si usted prefiere ver imágenes de lo que le iremos presentando. Bueno, pues entonces, si tiene oportunidad, puede seguirnos en el Facebook. Y un saludo también para usted que nos sintoniza en Radio Tele, en el canal 8 de Telecable, con ustedes en punto de las 8 de la mañana, en la retransmisión que tenemos también ahí todos los días, de lunes a viernes. Bienvenidos todos, un gusto saludarlos. Cualquier comentario, crítica, sugerencia, déjenosla por favor ahí en la transmisión del Face, o mándenos un mensaje al 4433 18 10 22. Esta mañana de viernes estamos arrancando a 13 grados, bajó un poquito la temperatura con respecto a los días anteriores, que estábamos a 14 en promedio, y llegamos a estar arrancando este espacio en 15 grados, hoy estamos a 13, nos dice el meteorológico que además va a ser un día nublado, y se esperan lluvias a partir de las 4 de la tarde aproximadamente, para que usted esté alerta. Así nos pinta este viernes.
Y vámonos con la información. Arrancamos primero con pues una síntesis. Le vamos a presentar lo más destacado del mensaje del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya al entregar su cuarto informe de labores al Congreso de Michoacán y, por supuesto, las posiciones también de las diferentes bancadas representadas ahí en el Congreso del Estado. Así es que vámonos con el gobernador, que destacó a la hora de su mensaje pues que ha invertido su gobierno más de 40,000 millones de pesos en obra pública, y destaca que lo ha hecho además solamente hablando de recursos estatales, es decir, sin contabilizar aquí los apoyos federales, y también dice él que sin deuda pública. Escuche. En Michoacán no faltaba dinero, sobraba corrupción, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya al entregar su cuarto informe de labores a la 76ª legislatura local, que en sesión solemne recibió a funcionarios y representantes populares de todos los niveles que atestiguaron el acto oficial. El mandatario aseguró que con su llegada a la gubernatura puso fin a la corrupción, la frivolidad y el abuso que por años secuestraron las instituciones. Destacó que su sexenio será recordado por el programa más ambicioso de infraestructura pública, sin recibir recursos de la Federación y sin contratar deuda. Porque sostengo que en los últimos 50 años no se había implementado un programa de inversión social más significativo. Por eso, con Michoacán Construye, derribamos la mentira de que somos un estado pobre y de que no había recursos para la obra pública, que sin apoyo de la Federación o sin deuda pública no éramos capaces de hacer obra. Por eso, con honestidad, podemos decir que en Michoacán no faltaba dinero, sobraba corrupción. Aclaró que desterró el mito de que Michoacán es un estado pobre sin recursos para hacer obra, ya que en 4 años ha destinado 40,000 millones de pesos en infraestructura. Por ello, vuelvo a señalar que estamos enterrando el mito de que Michoacán es un estado pobre. Durante estos 4 años hemos invertido más de 40,000 millones de pesos en infraestructura. Estamos transformando nuestras ciudades en ciudades más habitables, seguras, equitativas y humanas. En un mensaje de 37 minutos de duración, Ramírez Bedoya descartó haber llegado a administrar inercias, al señalar que desde el inicio dejó claro que no llegó a gobernar para los grupos fácticos. Resaltó el avance en la disminución de la pobreza, lo que atribuyó a los programas sociales que se implementaron a nivel federal y durante su gobierno, sin precisar el porcentaje que logró abatir. Aseguró que 500,000 michoacanos salieron de esa condición. Gracias a los programas sociales implementados por nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador y ampliados por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, las familias hoy tienen mejores ingresos en Michoacán. Sumado a eso, en Michoacán complementamos y ampliamos estas políticas. Con todo esto, más de 500,000 michoacanas, 500,000 michoacanas y michoacanos salieron de la pobreza y el abandono institucional. En materia de salud, aseguró que la atención al cáncer tiene una nueva visión, ya que con la compra del nuevo acelerador lineal y un PET scan de última generación, ya no habrá listas de espera para el tratamiento oncológico en Michoacán. Porque eliminamos la lista de espera para este tratamiento. Todo esto fue posible gracias a una inversión de 140 millones de pesos con recurso estatal. Una decisión política con rostro humano. El mandatario destacó la rehabilitación de 1,300 kilómetros de carretera con garantía hasta el 2027, el avance en la ampliación de la autopista siglo XXI con cerca de 7,000 millones de pesos federales y la construcción de la autopista Marabatío-Zitácuaro con 4,800 millones. Se refirió a la construcción del nuevo mercado de Pátzcuaro y las mejoras a la Plaza Gertrudis Bocanegra, obras con las que confió en que alcanza el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. También resaltó el trabajo del sistema de vigilancia satelital conocido como Guardián Forestal, con la que combaten la tala ilegal y el cambio de uso de suelo,
la reforestación de 3.5 millones de árboles en la cuenca del lago de Pátzcuaro y la rehabilitación de 40 de sus manantiales. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Verónica García. Bueno, pues ahí tiene usted algo de lo que destacó el gobernador. Ahora vamos con algunos otros temas también que nos parecen importantes y que usted lo escuche para que tenga manera de hacer una evaluación. Aquí en el tema de la obra pública y esta inversión que habla el gobernador de más de 40,000 millones de pesos, habrá que, pues con calma, hacer una contabilidad de todas las inversiones. Ahí hizo el enunciado, digamos, de algunas obras. Me parece que podemos coincidir en que sí se ven obras en el estado que se están realizando. Podemos coincidir en que en Morelia también están las polémicas obras estas de los teleféricos que pues a mucha gente no nos gustan. Creemos que no van a resolver gran cosa, por lo menos no en Morelia. Allá en Uruapan, los que viven allá, pues también varios comentan que no se va a solucionar. En el caso de Uruapan, son obras esta del teleférico que empezó también con muchos conflictos sociales. Se metieron a la brava en fraccionamientos privados, que se ampararon, que trataron de dar la pelea legal y que luego, pues lamentablemente perdió la vida el abogado que les ayudaba, fue asesinado. Y bueno, esto le generó todavía mucho más ruido a este teleférico. Pero ahí están las obras. Ahora, lo que señala el gobernador que es sin deuda, pues digamos que es su manera de decirlo, pero sí hay deuda y también hay que tenerlo claro. Eso de que no la hay es falso, es una mentira. La deuda la están contratando, ya le he comentado yo aquí, lo han señalado desde el primer día diputados que han señalado que la obra pública que se está haciendo de estas denominadas multianuales, pues la deuda la está contratando el proveedor, el contratista, el constructor. Si ellos tienen el dinero, ellos le están generando la deuda al gobierno y tienen que firmar un contrato el gobierno del estado, y si van a la banca, estos constructores, el gobierno es aval de ese pago y han puesto como aval para pagar los recursos que se reciben del ámbito federal. Así es que sí hay deuda, y como aquí lo ha explicado el secretario de Finanzas, Luis Navarro, bueno, el reto es que puedan pagarlo todo al 2027. Ese es el compromiso antes de que se vaya esta administración. Ojalá lo logren, y puedan sentar un precedente diferente al pasado. Ojalá lo logren. Pero por lo pronto, hoy hay deuda. Qué bueno que se está haciendo obra pública y ojalá que la terminen en tiempo y forma y también la liquiden. Por lo pronto, una vez más el gobernador se refiere a los exgobernadores, varios de ellos ahí presentes, como Leonel Godoy, Fausto Vallejo, que los comentarios que ha hecho previamente el gobernador les ha dicho que son o que fueron gobiernos torpes, porque además, y corruptos, dijo él, torpes y corruptos, porque no solamente se endeudaron, sino que se endeudaron sin hacer obra pública. Y ayer se los volvió a restregar ahí en el Congreso del Estado, y ahí ufanos, como si se dirigiera a otros, Leonel Godoy y Fausto Vallejo, que son de los que ha mencionado el gobernador, o de los que caben, mejor dicho, en el tiempo que ha mencionado el gobernador en ocasiones pasadas, cuando habla de 2 décadas atrás. Michoacán ha tenido gobiernos corruptos y torpes, y ahí caben Leonel Godoy y Fausto Vallejo, que ayer pues tampoco esta declaración les quitaba el sueño, y ufanos, como si no les hablaran a ellos, pues ahí estuvieron escuchando, y no descarte usted que hasta en algún momento aplaudiéndole a Alfredo Ramírez. El gobernador afirmó también que la seguridad, esta es la única autocrítica que se hizo el gobierno, y la repartió la culpa entre todas y todos. Dijo que el reto mayúsculo que se enfrenta es el tema de la seguridad, pero dijo, es un asunto de todas y todos, no solo del gobierno, sino también del sector social y el empresarial.
Reconoció, no obstante, que la Constitución establece la obligación de su gobierno a brindar seguridad a todos los michoacanos, a quienes aseguró que ha habido resultados, y destacó la disminución del 60% de homicidios dolosos. No habla del crecimiento en desapariciones forzadas, nada más dice que se disminuyeron los homicidios. No habla tampoco de que su gobierno, lamentablemente, ha instalado un récord porque han asesinado a 6 alcaldes, una desgracia por todos lados. De esto no habla el gobernador y en esta autocrítica pues reparte la responsabilidad entre todos. En seguridad, que es el reto mayúsculo de todas y de todos, no solo de los gobiernos, sino del sector social, empresarial, pero sí, es nuestra responsabilidad. Así lo marca la Constitución, que debemos brindar seguridad al pueblo de Michoacán. Y ante el Pleno Legislativo, Ramírez Bedoya anunció que durante su sexenio entregará 50 kilómetros de los cerca de 90 que integran lo que sería un nuevo libramiento completo para Morelia y que se construye prácticamente medio siglo después de que se construyó el actual. Aseguró que su gobierno dejó atrás el urbanismo excluyente y ejecuta obras para toda la gente. Frente al urbanismo excluyente del pasado, que privilegiaba a los autos sobre las personas, hoy levantamos obras para la gente. El segundo periférico de Morelia, con una inversión de 2.700 millones de pesos, será una supercarretera tipo A2 que rodeará la capital y que en mi gobierno entregaremos 50 kilómetros de longitud. Distancia, que como ejemplo se los señalo, distancia que se recorre de Morelia a Pátzcuaro. En este caso, ya reconoció que no lo va a terminar completo, porque en discursos previos, cuando habla de estos temas, por ejemplo en sus mañaneras, habla y estamos construyendo el nuevo libramiento y vamos a dejar el nuevo libramiento, y habla del nuevo libramiento, y no sé si usted cuando le dicen el nuevo libramiento se imagine que nada más es la mitad, o una tercera parte. Pues no, se refiere a todo el libramiento. Y regularmente para recibir los aplausos suele decirlo así. Ayer ya aclara y dice no, vamos a dejar por ahí de 50 kilómetros de ese nuevo libramiento que alguna vez pudiera ser, pero es una parte. Ojalá lo logre, ¿eh? Si lo logra también estos 50 kilómetros, será un avance también importante, sin duda alguna, que conectará sobre todo, o estará esa conexión por la parte norte, y lo que va a quedar pendiente pues es prácticamente todo el sur, pero ese es el reto, y ya ahora sí el gobernador acota su comentario, lo deja más claro y dice, bueno, vamos por 50 kilómetros, ojalá lo logren. El mandatario también señaló que el gobierno de Michoacán, su gobierno, asumió plena responsabilidad y recuperó la rectoría de la educación. Aclaró que el magisterio ya no se les trata más como enemigos, y los docentes son considerados la columna vertebral del sistema educativo, por lo que se les garantiza pago puntual y completo con una alianza que permitió lograr 3 ciclos escolares completos. Bedoya aclaró, no obstante, que el pago de los docentes es posible gracias al apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum. 3 ciclos escolares completos y vamos por el 4. Eso es la prueba. He ahí la prueba de que la alianza entre gobierno y maestros es posible, cuando se gobierna para el pueblo y no contra él. Nuestro reconocimiento también para la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo compromiso con Michoacán ha hecho posible que el salario docente nunca más sea rehén de la indolencia o la corrupción. Lo que el gobernador ya no dijo es que se incumplió con la federalización de la nómina,
con que el gobierno federal fuera el patrón de todos los profesores. Este compromiso lo hizo Andrés Manuel López Obrador, que mintió hasta el último día de su gobierno, que anduvo presumiendo que ya era una realidad en Michoacán, cuando es una enorme mentira. En su momento, Alfredo Ramírez también lo comprometió cuando recién llegó a la gubernatura y decía él que en 6 meses eso iba a ser una realidad. Es decir, le creyó a ciegas a López Obrador y lo comprometió. 6 meses iba a ser suficiente. Aquí lo hablamos con usted largo y tendido, no hay manera de que federalicen la nómina, no será posible. Aquí lo reconoció el secretario de Finanzas, dice no veo cómo se federalice la nómina, contrariando lo que decía López Obrador y su jefe, el gobernador. Y Alfredo se la llevó todos esos años de López Obrador, todavía en la presidencia, diciendo que sí, que era una realidad, que ya había federalización. No hay federalización de la nómina, no se hizo, y vale la pena tenerlo en cuenta por una simple y sencilla razón. Hoy los profesores cobran gracias a que hay voluntad del gobierno actual para seguir mandando recursos extraordinarios. Pero son eso, recursos extraordinarios. No está ya pactado, no está debidamente instrumentado legalmente para que se les pague a los profesores. Si se le llega a ocurrir a Claudia Sheinbaum no mandar dinero extraordinario, por la razón que usted quiera, Michoacán volvería a estar en crisis financiera para hacerle frente al pago del magisterio. Y esto también lo ha reconocido aquí en esta cabina el propio secretario de Finanzas. Tratan de no hablar del tema, dicen ni le movamos, así que sigan las cosas como están. Y la expectativa es que con Claudia Sheinbaum se pudiera estipular en algún momento que por lo menos le pongan el 50% y el 50% al total de la nómina, porque hoy sigue más o menos 65% Michoacán, 35% el gobierno federal. Y como Michoacán no le alcanza para poner ese total, entonces tienen que venir los recursos extraordinarios. Ojo con este tema porque es importante y no lo menciona el gobernador, pero ahí está latente luego de la promesa incumplida de López Obrador y del propio Alfredo Ramírez. El Ejecutivo Estatal afirmó también que magistrados y jueces electos, por primera vez por el voto popular en el Estado, deben garantizar a los ciudadanos el acceso a la justicia. Recordó que Michoacán fue el primero en homologar la Constitución para lograr, dice él, la democratización del poder. Otros decimos que es para destruirlo, para someterlo, pero él dice que para democratizarlo. Ante el Pleno Legislativo llamó a que se restaure la esencia original del Poder Judicial que estableció el generalísimo Morelos para saldar la deuda histórica que se tiene con Michoacán y México. Ahora, el nuevo Poder Judicial, estas mujeres y hombres tienen que apelar a restaurar la esencia original del Supremo Tribunal, establecido por el generalísimo Morelos, quien afirmó que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare y que lo proteja contra el fuerte y el arbitrario, y así saldar la deuda histórica con el pueblo de México y de Michoacán, garantizar por fin el acceso a la justicia. Bueno, pues ojalá fuera como lo ve él. La realidad, usted y yo también la conocemos, es un destrozar el Poder Judicial. Hoy, si usted se pone a ver, por ejemplo, lo que está sucediendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, híjole, se va a espantar, ¿eh? Es terrible escuchar las argumentaciones de quienes hoy integran ni nada más ni nada menos que esa enorme responsabilidad de ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está terrible lo que se está escuchando, es evidente la ignorancia de la mayoría de los que están ahí, no se diga del presidente, es realmente terrible lo que está sucediendo, pero eso se va a replicar en todo el Poder Judicial a nivel federal, pero también en el de Michoacán, porque muchos son simplemente feligresía obediente de Morena, empleados de Morena, se presumen fundadores de Morena, han sido empleados de Morena
y hoy están ahí, la mayoría de ellos, hay 2, 3 ahí garbanzos de a libra que no salen de los acordeones, pero la gran mayoría son resultado de los acordeones, de los acarreados, poquitos que fueron a votar, miserable la votación. Y bueno, eso no puede ser democrático por ninguna parte cuando sales de una elección corrupta a través de estos acordeones. No puedes celebrar eso. Bueno, Morena y este gobierno lo celebran. Pero viene una etapa patética, el gobernador celebra, bueno, porque sus cuates están ahí, sus ex empleados. Ahí quedó como presidente del Poder Judicial Hugo Gama, que venía primero de trabajar con Adrián López muchos años y luego se cambió con Alfredo y le dio chambas rápido. Alfredo lo llevó al Tribunal Anticorrupción y ya luego le ayudó, y es uno de esos beneficiados de los acordeones que hoy están pues ahí en el Poder Judicial y presidiéndolo. Pero no es el único. En el otro Tribunal de Disciplina Judicial, que se ha denominado también coloquialmente como la Santa Inquisición de los jueces ahora, pues están otros cuates del gobernador. Ahí quedó Alfredo Flores, que fue su suplente como diputado, y que hay que decirlo porque si no se nos olvida y viene una etapa ruda para todos. Y está también otra de sus empleadas que también ya tiene una notaría en este gobierno, una notaría de las que creó Silvano Aureoles, que no se ocupaban, que este gobierno detuvo para que no las entregara Silvano a sus cuates, pero Alfredo Ramírez se las entregó a los suyos, ¿no? Y entre ellos, los beneficiados, está Paula Espinosa Barrientos, que hoy también, sin mayor trayectoria en el ámbito judicial, porque ella misma no pudo hablar de su experiencia cuando se le cuestionó, pues es parte de ese Tribunal de Justicia, de Disciplina Judicial, mejor dicho. Es terrible lo que se viene, ¿eh? No lo pierda de vista porque esto nos va a pegar a todos. Créame lo que le digo, siempre ha sido un problema el Poder Judicial, había mucho que corregir sin duda, pero en lugar de corregir, lo terminaron de despedazar y viene una etapa terrible. Pero el gobernador dice y celebra porque ahí están muchos de sus cuates colocados en los diferentes juzgados y en la toma de decisiones tan importantes como en la presidencia del Poder Judicial y en este Tribunal de Disciplina Judicial. Téngalo usted en cuenta. Previo a la participación del gobernador con su mensaje, también firmaron postura en la tribuna legislativa los 8 grupos parlamentarios y el diputado independiente Carlos Tafoya Bautista. A nombre de la fracción parlamentaria del PAN, la diputada Vanessa Caratachea Sánchez criticó que el gobierno estatal muestre mejoras de la seguridad en cifras mientras negocios cierran por la extorsión y los jóvenes son resultado de la delincuencia. Pidió que haya un gobierno que piense en las acciones inmediatas y no solo en las elecciones del 2027. Se organizan espectáculos masivos que medio llenan plazas y estadios, pero no son capaces de generar suficiencia alimentaria en las familias de las mesas. Se anuncian conciertos que generan titulares, pero no generan medicinas en los hospitales ni seguridad en las calles. Y mientras se gastan frivolidades, los atletas michoacanos siguen boteando para participar en competencias. Incluso yo les he ayudado. Las madres siguen esperando tratamientos para sus hijos y casos más complejos buscándolos en fosas o barrancas. Se habla de seguridad como si fuera un triunfo, pero la gente lo sabe. La violencia persiste. La extorsión asfixia. El miedo sigue siendo rutina. No basta con mostrar estadísticas favorables de algunos meses, cuando la realidad es que los negocios cierran por amenazas, que los jóvenes tienen miedo a salir de noche, que las familias se encomiendan a Dios cada mañana para volver con bien. Porque de acuerdo con los propios datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional, siguen personas afectadas por el tema de seguridad. Y Michoacán está dentro de los estados con mayor número de víctimas en el país. Porque desde Acción Nacional lo decimos con firmeza. Michoacán merece más. Merece un gobierno que piense menos en las elecciones del 2027 y más en las soluciones del 2025 y 2026. Porque miren, no habrá futuro mientras no se hagan acciones en el presente. A nombre de la fracción parlamentaria del PRI, el dirigente estatal también
Guillermo Valencia llamó a no normalizar la violencia que generan las minas terrestres y los dronazos que se dan en la tierra caliente de Michoacán. Y ahora dijo, los muertos se cuentan por docenas, incluyendo militares y jornaleros. Consideró urgente la intervención de la Federación para capturar las redes criminales transnacionales que operan con plena impunidad en Michoacán. No podemos ni debemos normalizar la violencia causada por minas terrestres, por dronazos. Hace un año, el 29 de noviembre, yo leí una carta que me enviaron de una comunidad de Buenavista llamada Paredes del Ahogado. En esa carta me relataban el miedo que vivían los ciudadanos día con día por la presencia de grupos criminales que se disputaban esa comunidad. Y grupos que sembraron minas, grupos que mataron personas, sembraron terror. Hasta ese entonces solamente había un caballo que murió por una explosión y una persona que quedó con una extremidad lacerada. Pero después, en diciembre, también leí una advertencia sobre toda una zona minada desde Cotija hasta Apatzingán. No se hizo nada y desafortunadamente hoy los muertos se cuentan por decenas. Son militares, son jornaleros, son maestros, son michoacanas y michoacanos, son mexicanos. Esto, sin duda alguna, nos debe de invitar a la reflexión y también a redoblar esfuerzos. Igualmente, es fundamental en esta lucha contra el crimen organizado que se actúe de manera urgente. Es necesaria la intervención de la Federación. No veo preocupación de la Federación por atender los problemas de Michoacán. La diputada de Movimiento Ciudadano, Grecia Aguilar Mercado, denunció que el verdadero problema de Michoacán es la falta de gobernabilidad y de paz social, ausencia de un trabajo conjunto entre el gobierno federal, el estatal y la sociedad. Señaló que el 80% de los michoacanos se sienten inseguros y aseguró que ante los hechos de violencia la respuesta no puede ser un minuto de silencio, sino castigo a los responsables. Michoacán enfrenta un reto histórico, un reto que no se resuelve en encuestas a modo, con cifras maquilladas ni con eventos masivos de carácter propagandístico. El verdadero problema es la falta de gobernabilidad, la incapacidad de atender de manera real las demandas de la ciudadanía, como lo son en temas de salud, de empleo, de vivienda y, sobre todo, paz social. A ello se le suma la crisis de gobernanza. En este periodo hemos visto intentos claros de vulnerar la vida democrática y también la división de poderes, con iniciativas para desaparecer la autonomía del Poder Judicial, de la cual cabe mencionar que fuimos pioneros en procedimientos viciados y poco transparentes. Además, también tenemos la desaparición de órganos de transparencia y de rendición de cuentas. Esto nos lleva a un tercer escalón en descenso, que es la legitimidad y credibilidad de un gobierno que no se gana solo con likes en las redes sociales, sino debe de ser con resultados. El diputado de Morena, Salvador Mendoza Torres, reconoció el trabajo de la administración estatal en un estado con la mayor pluriculturalidad del país, destacó la buena salud financiera pese a las turbulencias de las administraciones anteriores. Afirmó que Michoacán es una de las 3 entidades del país líderes en gobierno digital. Michoacán goza de buena salud financiera pese a las turbulencias emanadas del gobierno anterior. De nueva cuenta, los michoacanos demostramos nuestra resiliencia y confianza de forma conjunta con el gobierno del Estado para fortalecer la economía. Por ello, destacamos que Michoacán es una de las 3 entidades líderes en gobierno digital,
reconocimiento que no solo es para la administración pública, sino también al compromiso, al interés y a la responsabilidad de la ciudadanía que se ha sumado a las tareas orientadas al cambio, a la modernidad, al engrandecimiento del Estado, como lo es la modernización hacendaria para el pago de las obligaciones fiscales de forma amigable y práctica. Podemos advertir los grandes avances logrados a lo largo de estos años de trabajo en el combate a la corrupción y a los privilegios, así como la forma en que se gobierna bajo el principio de austeridad republicana, la manera en que se trabaja para restablecer la función pública del Estado como garante de los derechos humanos, económicos y sociales, consagrados en la Constitución, sin dejar de observar la obligación de todos y todas las autoridades para garantizar el derecho al buen gobierno, a la buena administración pública, a la democracia y a la participación ciudadana en la toma de decisiones. El Grupo Parlamentario de Morena nos manifestamos satisfechos con la aprobación de las reformas estructurales del Plan C, aprobadas a nivel federal y local, como la establecida en materia judicial, y que en días pasados fuimos parte y testigos de este momento histórico, con la entrada en funciones de un nuevo Poder Judicial cercano a la gente y legitimado por la voluntad del pueblo. Entre críticas al PRD y al PRI, al considerar que se han trasnochado por el poder, el diputado Baltasar Gaona fijó postura a nombre de la bancada del Partido del Trabajo y afirmó que Michoacán sí es mejor. Por el Partido Verde Ecologista, Abraham Espinosa reconoció el trabajo de la administración de Alfredo Ramírez, destacó como un avance que Michoacán haya pasado del segundo lugar en materia de seguridad para posicionarse ya en el 9 o 10, pero consideró necesario que llegue hasta el último lugar. Recordemos cómo estaba Michoacán apenas unos años. Finanzas en ruinas, deudas con Hacienda, con el ISSSTE, deudas con proveedores. Hoy esas deudas se han saldado y el Estado tiene estabilidad económica y capacidad de invertir en lo social y en lo público. Un ejemplo contundente es la atención al magisterio, el cual fue olvidado por décadas. Hoy, todos los maestros reciben su sueldo, prestaciones y bonos de manera puntual. Debemos destacar, señor gobernador, que en su administración el buen manejo de las finanzas, la visión municipalista y el reconocimiento de los pueblos originarios que usted ha impulsado para que cuenten con presupuesto directo y autogobiernos han ayudado a saldar una deuda histórica. Desde esta tribuna reconocemos los avances, pero también debemos señalar con claridad los pendientes que aún lastiman a Michoacán, la inseguridad que continúa afectando a calles y comunidades, la falta de empleos formales que obliga a miles de familias a subsistir en la informalidad, la desigualdad territorial que mantiene a varios municipios en rezago, así como los conflictos sociales y los desplazamientos que no terminan por resolvérseles ni dárseles la atención que es. Bueno, pues ahí están también los posicionamientos de los partidos que componen el Congreso o esta legislatura, las fracciones parlamentarias. Y bueno, para llevar a cabo este evento, esta rendición de cuentas ahí en el Congreso de Michoacán, bueno, pues se llevó a cabo el clásico operativo de seguridad. Pareciera que el gobernador y los diputados no pueden andar en la vida como andamos el resto de los mortales, y cada vez que hacen una actividad como esta, pues bloquean calles, cierran avenidas, hacen un relajo con el tema del tráfico vehicular, y ayer pues no fue la excepción. Otra vez avenidas y calles alrededor del Congreso de Michoacán pues estuvieron bloqueadas, fueron cerradas por las autoridades para que nadie los moleste, nadie se les acerque, puedan llegar a sus anchas ellos ahí al centro, pero no el resto de los ciudadanos.
las únicas camionetotas que pasan son las del gobernador y los funcionarios e invitados especiales. Los demás ciudadanos pues o tienen que caminar a su trabajo, tienen que enfrentar las dificultades, como usted aprecia en las imágenes, gente pues que va cargando ahí con los changuitos para las chivas, para lo que van a vender en el centro, y bueno, nomás dejando pasar a los que traen pues la charola de diputados o la charola de funcionarios de gobierno o el gobernador, y solo a ellos les abrían ahí el paso en esto que fue ayer pues la actividad del cuarto informe de labores o la sesión para que se entregara este informe. Y bueno, pues ahí platicamos con algunos de los ciudadanos que se acercaron al centro histórico y evidentemente manifestaron su molestia. Pues digo, no creo que la ciudad esté como para más caos vial. Todo alrededor del primer cuadro está hecho un caos total con todas las obras que se están haciendo. Entonces, pues si de por sí estamos desquiciados, imagínate, con cerrar esta parte, pues se vuelve una locura. Pues malo, porque nosotros tenemos que caminar, que transitar, y ellos con sus tapaderas, que lo pongan ahí para que lo cubran, pero uno, ¿por qué tiene que pagar esas consecuencias? A mí me toca quedar otra vez toda la vuelta, toda la cuadra, por andar cerrando aquí. Si me veían acá, pues es como quitar el tiempo pues para la gente. Alguna vez alguien dijo que el mejor gobierno es aquel que se asemeja a una buena digestión, que ni se siente, en el sentido claro de toda la población. Pero hay algunos gobiernos, como este, que es lamentable, que hasta para ir a entregar un informe pareciera algo, la verdad, elemental, tienen que cerrar N cantidad de calles para sentirse seguros y para ellos moverse rápido. Ni hablar. Ahí la queja de los ciudadanos por este bloqueo que también vivió ayer el centro histórico de Morelia. Y mire, en otros asuntos, el especialista en protección civil Edgar Zamudio alertó en la necesidad de que los ciudadanos tengan la capacitación necesaria para actuar ante sismos y evitar que la situación pueda convertirse en un desastre. Información institucional, UBAC. Michoacán se ubica en una zona sísmica, por lo que continuamente registra temblores que pueden terminar en desastres si la población no tiene la orientación necesaria. De ahí la importancia de saber cómo actuar ante los sismos, señaló el maestro Edgar Zamudio, especialista en protección civil. Lo que debemos hacer es estar preparados, y las recomendaciones son las siguientes: diferenciar entre un repliegue y una evacuación. ¿Qué es un repliegue? Cuando no tienes un alertamiento sísmico y que has evaluado que el sitio donde te encuentras tardas más de 60 segundos en evacuar y llegar hasta el punto de reunión. La recomendación sería que solo te alejes de las zonas de riesgo y que te ubiques en tu oficina, tu salón o tu lugar de trabajo en las zonas de mayor seguridad. Paredes fuertes, alejados de objetos que puedan caer o cristales. Si tenemos un sistema de alertamiento o sabemos que el tiempo de evacuación es menor a 1 minuto, la recomendación es que en el alertamiento evacuemos inmediatamente de forma tranquila, y la recomendación es no correr, no gritar, no empujar. El también capitán de bomberos comentó además que la prevención es tarea de todos. La única forma de estar preparados es capacitarnos, conocer los fenómenos a los que estamos expuestos y tener una población más preparada, es decir, menos vulnerable. Nos llevará a tener una respuesta eficiente y pronta en caso de una emergencia para que no se convierta en un desastre. Finalmente, protección civil somos todos. Y en otros asuntos delicados también, escuche usted al secretario de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres, quien pidió tranquilidad, y no sé si él la tenga, pero él pide tranquilidad porque hay un recorte que se contempla en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud para el 2026. Informó Elías Ibarra que para el Estado están previstos, escuche usted, 1,300 millones para el próximo año, pero este 2025 y años anteriores, cuando menos, mandaba a la Federación 11,000 millones de pesos. El tamaño es majadero
Y como usted ya sabe, lo que manda la presidencia de México al Congreso, pues así se va, porque los diputados, los legisladores sobre todo, de Morena, PT y Verde Ecologista, suelen aprobar todo sin moverle una coma. Bajo esta lógica, viene un castigo severo al sector salud, que de por sí sigue pésimo, sin medicamentos, sin la atención médica que usted requiere, sin, en algunos casos, hospitales sin médicos, sin enfermeros, sin enfermeras. Una tragedia. Y en medio de esa tragedia viene este recorte del que dice el secretario actual de Salud, Elías Ibarra Torres, pues que mantengamos la tranquilidad. El secretario de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres, llamó a guardar la calma al señalar que en el proyecto de presupuesto de egresos federal contemplan para Michoacán solo cerca de 1,300 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, cuando otros años eran más de 11,000 millones. Señaló que a esto hay que sumarle los recursos etiquetados para el organismo público descentralizado IMSS Bienestar, con lo que el Estado ejercería en 2026 prácticamente el mismo presupuesto de este año por cerca de 5,700 millones de pesos. Nosotros traemos en FASA 1,350 millones. Antes eran arriba de 10,000, 11,000 para cerrarlo. En el gran apartado de la OPD Bienestar Federal viene etiquetado el recurso del IMSS. Todavía no sabemos el desagregado, pero les digo que hay que conservar un poquito ahorita la calma, pero que hay buena coordinación con la Federación, con el Estado. El funcionario estatal explicó que el FASA se destina a varios rubros prioritarios para la atención de la salud, como es el pago al personal, los insumos médicos, material de curación, vacunas e insecticidas que deben utilizarse en algunas áreas como el combate al dengue. Ibarra Torres consideró que es muy pronto para visualizar si el recorte podría poner en riesgo la prestación de los servicios de salud, pero reconoció que será un gran reto. Sería muy pronto tomar una deducción así, la verdad. Sí va a ser una situación de gran reto. Sin duda hemos salido adelante de eso y más cosas en salud y en el Estado. Está todo el apoyo del gobernador con recursos de ingresos propios, de recaudación propia estatal, pero es un reto que tenemos que enfrentar en esta transición de los servicios de salud. Para 2025 se aprobó para la Secretaría de Salud un presupuesto de 5,704 millones de pesos, cuando para 2024 se aprobaron 10,700 millones, es decir, un recorte de cerca del 57%. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, pues así el panorama en el sector salud. Y mire, déjeme informarle también que entrevistado ayer por la mañana, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, aclaró que mantenía la suspensión de una de las estaciones del teleférico, pero esperaba una reunión con el gobernador para tomar una determinación. También le recuerdo que la secretaria de Movilidad, Gladys Butanda, señaló que esa manifestación que tenían o esa suspensión era simbólica y que seguían trabajando. Gladys Butanda aseguró que no había ningún problema para seguir trabajando en esa obra. Pero ayer por la noche, en redes sociales, Carlos Manso informó que va a permitir que continúe la obra tras sostener un encuentro con el mandatario y destacó lo que, según él, le comprometieron. Dijo que envíen el apoyo de más de 200 elementos de la Guardia Nacional para que se haga cargo de los filtros de seguridad en las entradas y salidas de Uruapan para apoyar en el combate de los delitos federales. El apoyo del Ejército Mexicano para que se encargue de los rondines de vigilancia en zonas montañosas de Uruapan, donde existen evidencias que se albergan grupos delictivos fuertemente armados. Que se fortalezca la coordinación de los 3 órdenes de gobierno para que se pueda enfrentar el tema de seguridad de mejor manera y con mejores resultados. Bueno, nada más
En el caso del ejército mexicano no habla de una cantidad de elementos, ya ve que en el tema de la Guardia Nacional sí destaca 200 elementos. Acá nada más dice el apoyo del ejército mexicano. Luego pide que se fortalezca la coordinación y señala también que la Fiscalía General del Estado logró detener a 3 individuos a quienes se les señala de haber participado en el asesinato del policía municipal. Dice también que le comprometieron gestionar ante el gobierno del estado un paquete de obra pública que asciende a una inversión de más de 300 millones de pesos adicionales al presupuesto de Uruapan. Precisó que para 2026 hubo también otros compromisos. Por ejemplo, continuidad de las siguientes etapas de pavimentación de la avenida Paseo de la Revolución hasta el entronque a Zumpimito. Rehabilitación de la carpeta asfáltica del Libramiento Oriente de Zumpimito hasta el Boulevard Industrial. Continuidad de la construcción de los nuevos edificios para oficinas administrativas de la Presidencia Municipal y del DIF Uruapan en Avenida Chiapas. Continuación de 22 obras extraordinarias que vienen acompañadas en el proyecto del teleférico y destaca algunas. Pavimentación del Boulevard Industrial de la Estación 3 del teleférico en Plaza Ágora hasta la calzada La Fuente a la altura de las prepas. 2. Pavimentación de la tercera etapa de la Avenida San Francisco a la altura de la Comisión Federal de Electricidad con rumbo al Hospital Regional. 3. Pavimentación del camino Avenida de las Torres en Valle Dorado hasta camino a Tejerías. Pavimentación del Paseo Lázaro Cárdenas a la altura de Starbucks hasta la glorieta de la Facultad de Agrobiología. Aclaró que en caso de no tener respuesta al 100% de los compromisos, tomarán las medidas que sean necesarias para hacer valer el respeto al pueblo de Michoacán. Ahí los compromisos con los que dice a Carlos Manzo logró que se destrabara el conflicto y van a permitir que se siga construyendo el teleférico allá en Uruapan. Déjeme hacer con esto una breve pausa. Regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas.
Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos con lo que ha sucedido en el tema de la seguridad con los compañeros de Red 113, liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, adelante por favor, buen día. Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Vamos a comenzar en Tiquicheo y es que delincuentes armados dispararon en contra de elementos de la Guardia Civil, mismos que repelieron la agresión. En la contienda murió uno de los hostiles y un oficial quedó herido en una mano. El enfrentamiento se registró sobre la carretera Limón de Papatzindán, Urungueo, sitio donde los agentes estatales realizaban un recorrido de vigilancia. Los uniformados detectaron una camioneta Tacoma de color gris, ocupada por varios sospechosos a quienes les marcaron el alto. Sin embargo, los tripulantes comenzaron a disparar en contra de los guardianes del orden y lesionaron al oficial Ángel C. Los policías repelieron el fuego enemigo, uno de los agresores falleció, los restantes lograron escapar. En tanto, en Morelia, un hombre de oficio lavacoches quedó lesionado tras ser agredido a balazos en la colonia Ventura Puente, al sur de la capital. El hecho de violencia se registró en la esquina de las calles García Obeso y Lago de Chapala, muy cerca del mercado del auditorio municipal. Vecinos reportaron la situación, después arribaron patrulleros locales, también paramédicos. Esos últimos auxiliaron al individuo y lo canalizaron a un hospital. El paciente responde al nombre de Hugo, de 50 años de edad. Él sufrió al menos 4 impactos de proyectil de arma de fuego. Finalmente, también informarles que en Jacona, una mujer de quien se ignora su identidad, fue ultimada dentro de un negocio de venta de café de los conocidos como cachimbas, en la colonia Emiliano Zapata. En el número de emergencia se recibió un reporte ciudadano sobre una persona lesionada a balazos en un local ubicado en el Libramiento Sur, esquina con Heriberto Jara. Policías acudieron al sitio y dentro del inmueble localizaron a la fémina baleada e inconsciente. Paramédicos trataron de ayudar a la víctima, pero confirmaron su deceso. De la fallecida se ignora su identidad. Es una mujer que vestía mallas, suéter y botas de trabajo, todo en color negro. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente fin de semana. Quedamos al pendiente, un excelente fin de semana para todos. Y en especial gracias a usted por acompañarnos a lo largo de la semana. Pásela muy bien, que disfrute su fin de semana y por acá nos encontramos el próximo lunes. Hasta entonces.